Buenas, ¿cómo estáis? El objetivo de esta intervención mía es comentar el plan de actividades del proyecto Rendajo para la campaña 2020-2021. Ya sabéis, las bellotas están activas para recogerlas y sembrarlas más o menos entre el 1 de noviembre y el 1 de marzo. El plan que voy a comentar tiene por título Tareas del proyecto Rendajo 2020-2021 y ha sido elaborado por la Asociación del Común como comunicado número 1 de la presente campaña. Es importante que vaya comentando los contenidos porque si no quizá algunas cosas no se van a entender bien con una simple lectura. Ahora, os animo a que lo leáis, lo encontraréis en la Asociación del Común, en el blog, y también se ha ido enviando a personas que se han puesto en contacto con esta asociación para participar en las diversas campañas. Esta es la temporada segunda que hacemos, la primera fue 2019-2020 y esta es 2020-2021. De la campaña del año anterior, en una nota a pie de página hace el balance. Lo voy a leer. Dice, en la primera campaña del proyecto Rendajo 2019-2020 nos propusimos movilizar 100.000 personas y parece que, considerando a todos los que inspiramos e impulsamos, nos aproximamos a esa cifra, aunque en la mayoría de los casos no se llegó a los 10 kilos por persona. Si la media fue, pongamos, de 5 kilogramos, se pusieron efectivamente unos 500.000 kilos, de donde han debido germinar ya unos 2,5 millones de plántulas y arbolitos quercus, lo que ha sido favorecido por una primavera bastante lluviosa en 2020 y un verano no excesivamente caluroso. De ellos alcanzarán los 5 años, edad de la primera madurez, unos 2 millones, que en su gran mayoría serán árboles, que a partir de los 4-7 años comenzarán a dar bellotas. Una parte de ellas germinarán de manera natural, por la acción de los arrendajos, empujadas por el viento, arrastradas por las aguas de lluvia, al caer al suelo bajo el árbol, etc., y originarán nuevos árboles. Aquí se explica lo que pretendemos con el proyecto Rendajo, es decir, dar un impulso inicial al ciclo natural de reproducción de los quercus, comenzando por la plantación de bellotas en terrenos deforestados, que luego a su vez iniciarían un proceso de autoproducción a partir de sí mismos. Como sabéis, los quercus son principalmente la encina, pero luego además está el roble, que es bastante importante en ciertas zonas, está también la coscoja, que es de terrenos muy secos, está el quejigo, que es, pues, podemos decir, un intermedio entre el roble y la encina, propia de tierras frías y calizas, y luego está el alcornoque, que es más de tierras cálidas y tiene un aprovechamiento comercial bastante interesante. Estos son los 5 quercus de la península ibérica y a ello nos dedicamos, aunque tengo que deciros que la mayoría de la bellota que se recoge pues es de encina y roble. Luego los otros 3 pues quedan muy atrás, aunque a mí particularmente los quejigos me resultan muy interesantes. Es un árbol muy interesante por diversas cualidades. Este año nos hemos propuesto llegar a 200.000 personas, movilizarlas para que cada una recoge y plante al menos 10 kilos de bellotas de los 5 quercus citados. En total serían 2 millones de kilos, de los que saldrían unos 10 millones de árboles. Estamos hablando ya de 10 millones de árboles, es decir, estaremos haciendo lo que hace el arrendajo, este pájaro de la familia de los córvidos, pero digamos a un nivel bastante mayor. Esto lo queremos hacer durante 20 años, es decir, hasta el 2039. En este tiempo lograríamos dar existencia entre 500 y 1.000 millones de glandíferas, de árboles productores de bellota, lo que será decisivo para revertir la desertificación. ¿Cuál es nuestra preocupación? Pues el avance de la seca. La seca es la enfermedad de los quercus, que en algunas áreas, sobre todo del suroeste, está manifestándose bastante agresiva y esto nos preocupa. Pero creemos que también es un acicate, tenemos que ir deprisa, poner muchas bellotas para contrarrestar las bajas que está habiendo por la seca. Muchos árboles se secan, mueren, y hasta que se pueda dar con algún tratamiento o algún sistema de controlar su expansión.
Entonces, en primer lugar, tratamos de las actividades de recogida y siembra. Pues ya lo he dicho, se recogen 10 kilogramos y se mira que las estén en condiciones. Luego tengo aquí mi frasquito de bellotas y explicaré un poquito, es decir, que no estén perforadas, que no tengan parásitos, se aprietan un poquito para que no estén vanas. Se puede hacer lo de echarlas en un sitio con agua para ver cuáles sirven y cuáles no. Aunque esto, bueno, tiene el inconveniente de que hay que llevar el agua al campo o bien luego acordarse de hacerlo en casa. Bueno, estas actividades de recogida y siembra se pueden hacer individualmente, la actividad individual es muy, muy importante, o colectivamente. Recuerdo que el año pasado se hacía mucho familiarmente, iban grupos de familias con niños, con abuelos y hacían una recogida primero y luego una puesta después. Podéis encontrar en diversos sitios por manuales de recogida, de siembra, cómo hacerlo, etcétera. Y no me voy a detener en esto, es bastante fácil la mecánica y cuando se hace unas cuantas veces se aprende. A estos equipos les llamamos de recogida y siembra. Primero recoger y luego sembrar. Pero claro, no basta con lo que uno haga con 10 kilos, incluso aunque llegue a poner 20, porque el proyecto tal como lo entendemos es básicamente una concienciación de la sociedad y una movilización. Entonces, quienes amen la naturaleza y crean que se regenera a través de los árboles y que las alteraciones climáticas vienen principalmente de la destrucción del arbolado y no de tales o cuales gases de efecto invernadero, tienen que considerar que la difusión, el dar conocimiento y el movilizar a la opinión pública es tan importante, incluso si me permitís más importante, que el hecho de hacer el trabajo de coger y sembrar. Por lo tanto, este plan de tareas tiene una segunda parte mucho más extensa que se llama actividades de concienciar, organizar y movilizar. Concienciar quiere decir, pues esto de publicitar, dar a conocer el proyecto Arrendajo en toda su significación. Organizar es agrupar a la gente para hacerlo y movilizar pues es impulsar a que se haga. Entonces vamos a ver en las condiciones actuales, en el año 2020, cómo podemos hacerlo con la máxima eficacia. Otro de los fines del proyecto Arrendajo en la actual campaña es que sea conocido por al menos 5 millones de personas. Tenemos que llegar a que sea conocido por 5 millones de personas, con la esperanza de que luego al menos un 10%, una de cada 10, 500.000 personas pasen a la labor de plantar después de sembrar. El conocimiento es importante porque cuando a las personas se les lanza la idea del proyecto, incluso aunque no se movilicen este año, lo harán el otro y verán la naturaleza de otra manera. No se limitarán a contemplar impasibles cómo se está destruyendo el medio ambiente, ni esperarán la intervención institucional que nunca llegue y si llega a veces es para peor, ni se dedicarán simplemente a hacerse las víctimas de que nos están aniquilando medioambientalmente, sino que el proyecto Arrendajo les proporciona un procedimiento fácil y sencillo para movilizar a la sociedad civil popular a favor del árbol, del bosque, del monte, de la flora, de la fauna y de una biodiversidad multiplicada por mucho. Y esto ya se vio el año pasado con todas las limitaciones y todas las carencias que hubo en la operación del año pasado, 2019-2020, pues estos se lograron bastantes de los objetivos, aunque otros no. Por lo tanto, ¿cómo podemos informar, concienciar, publicitar, llegar a la opinión pública, alcanzar a estos 5 millones de personas? Un procedimiento es los vídeos. Grabad vídeos de todo lo que se os ocurra que esté relacionado con el proyecto Arrendajo, de todo. Desde pues, simplemente un vídeo hecho por teléfono de unos minutos sobre una encina que está muy cargada y entonces o cualquier cosa, la recogida de bellotas, el plantar, podéis incluir observaciones que se os ocurra, pues por ejemplo, estos robles no han dado este año bellotas, hay que explicar que los robles son beceros, o sea, dan vez sí, vez no, o tienen algún problema, tienen alguna enfermedad, buscar información por todas partes para documentar lo mejor posible vuestros vídeos. Pero también os recomiendo que os consigáis una cámara y hagáis vídeos profesionales, que os hagáis un canal en algunos de los sitios, YouTube o otros, y entonces
os dediquéis a difundir esto al máximo. De aquí al 1 de marzo tenemos que producir, si es posible, cientos de vídeos con lo que se os vaya ocurriendo. Ahí lo dejo a vuestra creatividad, a vuestra iniciativa y vuestra inteligencia, a vuestro buen hacer. Lo podéis hacer individualmente, lo podéis hacer colectivamente. Hay muchos asuntos a los que dedicar un vídeo. Desde 3 minutos hasta 3 horas, todo vale. También queremos crear un equipo desde la Asociación del Común de hacer vídeos para estos asuntos del medio ambiente, de la naturaleza, porque luego veréis que ya no queremos quedarnos solo en el proyecto de poner bellotas, sino que queremos estar todo el año. No se va a acabar el 1 de marzo, el 1 de marzo ya se terminan las bellotas, la naturaleza no, a partir de ahí los árboles ya están agotados, incluso antes, a mediados de febrero, ya están agotados, pero queremos pasar a otros muchos árboles, de los que luego os diré, por ejemplo el abedul, el haya, la sabina, el aliso, todo esto. Queremos tocar otros árboles, queremos hacer una movilización popular masiva para restaurar el medio ambiente, recuperar el arbolado y a partir de ahí cambiar todo, incluido el clima, es decir, un clima más lluvioso, menos cálido, mucho menos cálido, que permita el desarrollo de la flora, de la fauna y por lo tanto multiplique las especies de una y otra, evitando que la península ibérica sea simplemente una continuidad del desierto del Sahara como lo es ya. También valen explicaciones sobre historia, por ejemplo, os recomiendo una, podéis contar conmigo, ¿no? Cómo esa maravillosa desamortización civil que hizo la revolución liberal, destruyó los bosques, nos convirtió en un desierto, porque aquello se hacía con la bayoneta, se ponía la bayoneta en el pecho a la gente que se resistía y con el hacha, y luego se metía el hacha y se destruía todo. Entonces vamos a entrar en estas cuestiones para que se comprenda todo lo que ha habido en relación con la destrucción medioambiental en la península ibérica. Porque lo que se entiende es lo que se ama y lo que se ama es lo que moviliza. Comprender es movilizar, explicar es movilizar. Por lo tanto, quien quiera sumarse a este equipo de hacer vídeos, que nos escriba. Pero si lo queréis hacer por vuestra cuenta, estupendo, 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 porque nosotros valoramos muchísimo, y yo más que nadie, la iniciativa y la acción individual. No hay que estar esperando a que hagan otros, lánzate ya. Tú, amigo, amiga, lánzate, no esperes, ni siquiera mires para atrás a ver si alguien está siguiéndote. Lánzate a hacer las cosas. Si tiene que venir gente, vendrá, y si no, lo haces tú solo. Y si en vez de coger 10 kilos, coges 100, mejor. Y si en vez de hacerte un vídeo te haces 30, mejor. Hay que difundir todo lo que se pueda. Los vídeos ya hechos. Yo tengo bastantes vídeos de antes del proyecto Arrendajo y también del proyecto Arrendajo del año pasado. Estos vídeos se pueden reenviar, se pueden difundir, se pueden comentar, se pueden colocar en muchos sitios, en muchas páginas web, en muchos blogs, se puede poner la conexión y entonces todo esto va a crear un ambiente público magnífico para lograr nuestros objetivos de rescatar el arbolado y el bosque. También hay que estar atento a lo que otros hagan en esta campaña, otras personas, entonces hay que darle salida a lo que vayan haciendo, difundirlo, ponerlo, ponerse en contacto, hacer piña, hacer redes. Necesitamos mucho hacer redes. Y entonces la gente que haga algo bueno, pues le animamos, le damos muchas felicitaciones, le mandamos abrazos, porque el componente emocional, afectuoso y amistoso es decisivo. Hay que querer a los árboles y hay que querer a los seres humanos que ahora mismo somos los que estamos encargados de promover los árboles, porque la naturaleza en la península ibérica hace mucho tiempo que se colapsó y ya no se regenera por sí sola. Solo en zonas muy pequeñas, yo esto lo he observado desde hace muchos años, no se regenera. El proceso fue tan brutal a partir del proceso de desamortización civil, de robo y expolio del comunal por el Estado con la legislación de 1855, fue un shock, un golpe tan fuerte que sufrió la naturaleza que perdió su poder regenerativo natural. No existe en la mayoría de las zonas, está muy disminuido y yo solo en pequeñas zonas veo procesos de regeneración, pero también con muchas limitaciones y muchos problemas. Después de los vídeos están los textos escritos. Necesitamos de todo: comunicados, notas, comentarios, artículos y otros materiales escritos sobre estas materias durante los 4 meses de la campaña 2020-2021. Hay que elaborarlos y difundirlos todo lo posible en revistas de papel, en prensa comarcal, en prensa
provincial, en blogs, en webs, en otros soportes comunicativos. Se necesita difundir además lo ya elaborado en la campaña pasada. Para hacer el proyecto Arrendajo un fenómeno de masas, una movilización de la sociedad civil popular, hay que mantener la atención también con escritos. A veces breves, pueden valer de menos de 100 palabras, y otros pueden ser extensos. Y si alguien quiere hacer, por ejemplo, folletos, libros folletos o libros extensos sobre estas materias, que nos lo envíe, y si nosotros podemos colaborar, contribuir en algo, lo haremos con muchísimo gusto. También hay libros ya publicados, algunos muy interesantes, luego hablaré de algunos libros, y entonces también difundirlos, pero sobre todo leerlos, porque si no los leéis no tendréis en la mente suficiente información, suficientes reflexiones, análisis y concepciones para movilizar a la gente que tenéis al lado, no solamente a través del papel o del vídeo, también de las tertulias. Sería muy importante lo de las tertulias. Esto es el tercer capítulo, que se refiere a charlas y conferencias. En los pueblos, en los barrios, en las universidades, en los institutos, hay que hacer charlas, conferencias, debates sobre la situación del bosque y acerca de los procedimientos prácticos, sencillos, populares para salir de la situación actual. Si queréis contar conmigo para alguna de estas actividades, encantados. Entonces, insisto que lo podéis hacer también. Vosotras y vosotras solo os tenéis que documentar bien. Animaos a convertiros en oradores populares, para saber explicar las cuestiones. Y eso exige un trabajo previo de documentación, de lo cual luego hablaré. Luego están los grupos de estudio. Me refería a esto. Al menos una parte de los participantes, los más inquietos intelectualmente, les puede interesar profundizar en estas materias. Vamos a crear una biblioteca del proyecto Arrendajo, Hoy comenzaremos con el libro que ha inspirado el programa Reforestador, Naturaleza, Ruralidad y Civilización, de Félix Rodrigo Mora. En particular su segunda parte. Yo entiendo que la segunda parte de este libro, que es este de aquí, luego lo comentaré, es decisiva precisamente porque estudia de manera muy minuciosa, en 125 páginas, muy detallada, con mucha carga de datos y mucha carga de análisis parciales y de conclusiones globales, qué sucede con los bosques, con los montes y por qué tenemos que intervenir para rescatarlos de la práctica extinción. Entonces, esta segunda parte, la primera también es muy interesante, pero la segunda es decisiva, tenéis que estudiarla muy minuciosamente, porque ya lo he dicho, no hay amor si no hay conocimiento. El conocimiento es el principio del amor, y sin el amor no podemos hacer nuestro trabajo ni podemos atraer a otras personas, organizarlas, movilizarlas para que hagan estas actividades tan importantes. Pero hay más libros, hay muchos más libros. Entonces, luego hablaré también del manual de cocina bellotera, del que yo tengo un capítulo y un prólogo bastante largo. Esto es de César Lema Costas, y aquí pues entra en un análisis muy interesantes, muy científicos, por decirlo en una expresión científico sin comillas, de lo que es el aprovechamiento humano de la bellota y su significado en la alimentación humana. Ya os digo de una forma muy cuidadosa y atenta. Pero hay más libros, hay muchos más libros. Otro día haremos un vídeo sobre un libro que tengo sobre el bosque pluvial. Bosque y pluvial son sinónimos. El bosque crea agua. Eso ya se sabía desde los tiempos de Platón. Es decir, hay un texto de Platón donde dice que debido a la deforestación que han sufrido algunas zonas de Grecia, el clima ha cambiado y se ha hecho mucho más seco. Entonces, esto ya hace 2500 años que se sabía, y es la forma fundamental de modificar las alteraciones climáticas negativas, modificarlas a peor, anularlas. Porque si el bosque es pluvial, el bosque trae agua, y el agua refresca, regenera, da vida y cambia el clima. Y eso es la cuestión, y no las patochadas que se hacen algunos aquí a base de proyectos, que también le dedicaré a todo esto de, bueno, pues el carbono, tal, llenar de molinillos que son súper destructivos. Los molinillos están destruyendo la flora y la fauna, y dentro de la fauna sobre todo las aves. Si seguimos poniendo aerogeneradores, nos quedaremos sin aves porque los matan las hélices. Entonces, esas soluciones artificiales no valen, lo que vale son los árboles y el bosque. En tercer lugar, ya vamos a difundir en Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram
todo lo que se haga al respecto. Hay que crear grupos, hay que crear equipos, pero atención, lo digo, no basta solo con los medios informáticos, hay que conocerse, hay que en un momento dado organizar encuentros comarcales. La comarca es el ámbito natural, incluso dentro de la comarca, donde hay que recoger las bellotas para plantarlas en otro sitio que esté deforestado. Más allá ya hay variaciones en la calidad genética de las bellotas. Es difícil que unas bellotas cogidas a 500 kilómetros luego germinen. No, es mejor cogerlas si no hay cerca, lo más cerca posible, pero como muy lejos, pues en la comarca es una unidad natural que también es una unidad climática y a menudo es una unidad edafológica, es decir, por las características del suelo. Por lo tanto, si cogemos bellotas de cualquiera de los quercus a 30, 40 kilómetros dentro de nuestra comarca natural, pues entonces será fácil elegir un espacio que a poder ser sea comunal. Luego, otro punto es dar al proyecto Arrendajo un sabor local y popular. Eso significa que, por favor, uséis la lengua de cada territorio, la lengua vernácula, la lengua de la tierra. Esperamos de vosotros que incluso el anagrama y el nombre del proyecto Arrendajo lo traduzcáis. También os pedimos que traduzcáis textos o que los escribáis vosotros y vosotras mismos en la lengua local y que hagáis vídeos en la lengua local. Esto tiene una importancia enorme, quiero decir, local territorial, la lengua de la tierra. El bosque no puede separarse de la cultura, de la lengua, de la historia, de las características específicas de las personas que lo viven. No hay un bosque abstracto, el bosque suena a la lengua de la gente que lo habita. Los montes, los árboles, los quercus, os lo digo yo, entienden la lengua del lugar, no se les puede hablar en otra lengua. Y entonces ahí crecen. Y lo mismo le sucede a los arrendajos. Por tanto, vamos a ver si no caemos en la sinrazón y en la locura de no considerar al arbolado como parte de una cultura. Y si podéis, por favor, a dirigiros a las personas de los territorios vuestros, sobre todo a la gente de edad, gente mayor que tiene experiencia, escucharles, aprender de ellos, explicarles lo que es el proyecto Arrendajo, intentar movilizarlos, crearles alguna charla, hacer vídeos con ellos, explicar cómo se puede usar o no usar la bellota en la alimentación humana. Todo esto es fundamental. Me gustaría también que se añada a los vídeos música popular en la lengua del país. Es muy importante cuando hagáis vídeos, no dejéis de meter música popular. Y todo esto en el marco comarcal. Luego está el comunal y la forestación. Nosotros no pretendemos repoblar tierras particulares, porque eso significaría que les estamos haciendo el negocio, el caldo gordo a la gente propietaria, salvo que sean pequeños propietarios, cuidado. Contra los pequeños propietarios, los pequeños agricultores, yo no tengo nada, al contrario, me parece un grupo social que hoy está extinguiendo el gobierno procapitalista y fascista de izquierda que padecemos. Entonces toda esta gente se la está triturando para concentrar la propiedad y la riqueza en muy pocas manos y crear un hipercapitalismo. Por lo tanto, no importa nada si se ponen bellotas en propiedades pequeñas, siempre con la autorización del dueño, o terrenos que son peculiares, como bordes de caminos que no tienen un propietario definido, o algunas otras tierras. Pero sobre todo hay que dirigirnos al comunal. Todavía hay 5 millones de hectáreas más o menos, de las cuales pueden ser operativas 4 millones y un poquito, de comunal. Si queréis conocer cuál es el comunal en vuestro pueblo, en vuestra zona, tenéis que preguntarlo en el ayuntamiento. Tienen la obligación de deciros qué tierras, qué áreas son comunales. Entonces, si están deforestadas, dirigiros allí. Os advierto que muchas tierras llamadas municipales que maneja el ayuntamiento, incluso ilegalmente, son comunales que se los ha apropiado los ayuntamientos y que los usan para sus chanchullos con los partidos políticos. Aquí hay que hacer un movimiento de devolución y recuperación del comunal por el pueblo, creando las juntas vecinales y los concejos abiertos que se encarguen de esta cuestión. Como ya decía, tenemos que agruparnos y juntarnos.
No basta ni mucho menos con las redes. Las redes están cayendo cada vez, en las redes sociales me refiero, en fenómenos de censura, cada vez son más censores, cada vez tienen más gente trabajando que se dedica a localizar vídeos y a descolgarlos. Se han convertido en una inquisición, Esto de que la tecnología es maravillosa, bueno, según y cómo, según y cómo. Porque aquí hay mucho fascismo cibernético. Entonces lo mejor es que volvamos a las expresiones naturales de la comunicación, que es como, pues quedando, viéndonos, incluso, aunque os puede parecer, sobre todo a la gente más joven, un tanto extraño, porque no empezáis a escribir cartas, Escribir cartas también tiene un uso. Yo me escribo con un cierto número de personas y me escriben. Entonces las cartas pues tienen una cosa que no tiene esta frialdad, impersonalidad. Pero sobre todo hay que encontrarse. Hay que conocerse. En el marco comarcal es fácil porque las comarcas son territorios relativamente pequeños y bien en transporte público, bien en bicicleta, incluso corriendo. No os preocupéis, ¿qué problema tiene uno de hacerse 15 kilómetros a ver a unos corriendo y otros 15 kilómetros de volver corriendo? Todo esto puede ser muy útil, os elige un punto intermedio y entonces allí nos conocemos y vemos qué planes conjuntos podemos hacer. Resocializar la sociedad es fundamental para forestarla. Luego os leo una cuestión que dice, agruparnos y juntarnos. El segundo párrafo dice, estamos pensando en organizar encuentros a escala de todo el país para crear una estructura organizada que sea operativa año tras año hasta 2039, superando lo rudimentario o incómodo de la situación actual, con un equipo no designado por nadie, la asociación del común, lo que es una situación no democrática, válida inicialmente, pero luego ya no. Esperamos vuestras ideas sobre esto, porque el proyecto Arrendajo tiene que dotarse de unas formas democráticas y participativas, construidas de abajo arriba. Esto es muy importante, Provisionalmente nosotros podemos hacer lo que estamos haciendo como asociación del común, pero luego tiene que ser una estructura participativa, democrática, de grupos de base que vayan designando a los portavoces de abajo arriba y que esto pues sea operativo. Daros cuenta que consiguiéramos esto, haríamos logrado el 50% de lo necesario para forestar la península ibérica. El pueblo, cuando se organiza, cuando se une, cuando tiene una meta, es imparable y tiene unos resultados que de ninguna manera logran las instituciones. Por cierto, ¿qué están haciendo las instituciones? Además de plantar pinos y eucaliptos y seguir descuajando montes, ¿qué hacen? No hacen nada bueno y sí muchísimo malo. Todos estos señores que van de ingenieros forestales, con ese aire tan engolado, que se creen que lo saben todo y que son listísimos y que gracias a ellos, qué mentira tan infame, llevan destruyendo los bosques ibéricos 150 años desde que se creó el cuerpo de ingenieros de montes. Cuando estos señores nos miran por encima del hombro, ¿pero de qué van? ¿Quién se creen que son? ¿Qué están haciendo? Aparte de cosas malas. Ellos han metido todas estas plantaciones forestales asquerosas de los eucaliptos y de los pinos de repoblación, serviles hacia el franquismo y hacia los ingenieros forestales nazis que se vinieron aquí después de la derrota de los nazis en Alemania a hacer todas las atrocidades y barbaridades que se han hecho en los montes ibéricos. Estos señores lo que necesitan es una crítica y el cuerpo de ingenieros de montes debe desaparecer. Es un cuerpo de ingenieros policías. Las clases populares, nosotros solos, sin necesidad de toda esta escoria institucional, vamos a regenerar el país. Luego, otro punto dice, usar al máximo la iniciativa individual. El proyecto es juntero, comunal y colectivista, pero no significa que no sea también individual, del individuo. Ya lo he dicho antes, las capacidades individuales son decisivas y hay que usarlas al máximo para poner las bellotas y también para difundir. Tenemos mucho tiempo para difundir y de aquí vamos a regenerar la naturaleza. Otro punto, la sociedad civil popular es la única que puede salvar el medio ambiente, el bosque y el árbol. 100% verdad. Incluso estas asociaciones subvencionadas, podía dar nombres, que no hacen nada, que vas allí y están siempre cerradas, pero que luego te enteras que reciben 10.000 eurillos, 15.000 eurillos, 20.000 anuales, por no se sabe cuántas instituciones, y alguna vez con mucha suerte encuentras allí a alguien haciendo a lo mejor un poquito de vivero, clasificando semillas, con un tono mortecino, generalmente son personas jubiladas.
no hacen nada. Esto no vale de nada, no sirve. Es más, los que formen parte de estas asociaciones subvencionadas, les rogamos que se pongan al servicio del proyecto Arrendajo, que entiendan que lo que hay que crear es un movimiento popular surgido de la base y no dedicarse a mendigar de las instituciones. Quienes consideran que todo se tiene que hacer a través del Estado se equivocan, porque el Estado es el enemigo número uno de los bosques y los árboles. Por tanto, ese dinero que os da os quema la mano, os destruye, y ahí están los logros. Hacen 3 o 4 siembras o puestas de arbolitos al año, cansinamente, sin ningún entusiasmo, como es todo lo institucional. Lo institucional es mordecino, es inútil, es baldío, no vale de nada. Nosotros no queremos subvenciones, no aceptamos subvenciones, pero tenemos brío, tenemos entusiasmo y tenemos conciencia y lo vamos a hacer. Y dentro de 20 años la península ibérica va a estar nueva, perfectamente nueva. Luego, los que tenéis viveros de quercus, a veces es fácil esto, se pueden hacer en una casa, en un patio, en un corral, no hace falta miles. Pues adelante, tener en cuenta las características de vuestra comarca, si allí va bien la encina, o va bien el roble, o va bien el quejigo, o el alcornoque, o bueno, la coscoja, que es un quercus muy interesante, pero digamos menos importante al ser más bien siempre arbustiva. Entonces, si tenéis viveros, pues ya sabéis, cuando tengáis plántulas de 2 años, pues salís y las ponéis. Dicen que las plántulas sobreviven mejor, pero cuando tienen menos vitalidad y menos energía que los árboles que surgen directamente de las bellotas, que es el sistema natural suyo de reproducción. Luego está el comer las bellotas. Esto es comerlas de muchas maneras. El libro del que ahora hablaré un poquito, el manual de cocina bellotera, pues os explica. Acostumbraros a comerlas. Luego el apartado final ya se llama otros árboles y además los arbustos. Os lo leo. Si todo va bien, haremos una asociación dedicada a multiplicar y atender a otros muchos árboles, no solo a los querculos. A las hayas, a los tilos, a los castaños, a los abedules, a los cerezos silvestres, a los madroños, a los ciruelos abróñigos. Palabra castellana perdida, abróñigos significa agrestes. A los abetos del Pirineo, a los pinsapos, a los alisos, a los tejos, a los enebros, a las sabinas, a los piruétanos, también llamados perales del monte o ibéricos, a los sauces, a los acebuches, al pino silvestre, a los algarrobos y algunos más. Y como no existe bosque sin sotobosque, tenemos que cuidar y extender los arbustos, endrino, majuelo, acebo, cornejo, rosal, silvestre, aladierno, etc. Hay que recolectar sus semillas para luego plantarla. Esto lo planificaremos en la próxima campaña 2021-2022. Naturalmente, si lo queréis hacer ya, pues ahora es una buena época para, por ejemplo, coger semillas o frutos, las de endrino, de majuelo, de rosal silvestre, etcétera, ¿no? Es asimismo necesario llevar adelante acciones para eliminar las plantaciones forestales creadoras de pseudobosques, ecocidas, sobre todo las de pinos de repoblación, pinos resineros y eucaliptos. Esto es muy importante, esto es la gran labor de los ingenieros de montes, destruir el clima, destruir el suelo, acidificarlo, empobrecerlo, para plantar unas variedades que encima hoy no tienen uso comercial. Por ejemplo, los pinos resineros, nadie quiere su madera al estar cargada de resina, con lo cual se destruyó el bosque original. Muchos de estos pinares se metieron para hacer el caldo gordo a las grandes empresas de la resina, que luego dejaron de actuar cuando los productos del petróleo hicieron innecesaria la resina, pues se metieron desde principios del siglo XX y hoy tenemos casi 3,5 millones de hectáreas dedicadas a estos pinares que nadie sabe qué hacer con ellos, que son un desastre y un horror. Entonces hay que volver al bosque originario. Allí también hay muchas zonas en las cuales el quejigo, yo conozco grandes zonas de este pinar de resinero, que el árbol previo allí era el quejigo. Se erradicó casi todos los quejigos, algunos han vuelto a salir, y también los robles melojos, y entonces allí hay que quitar todo esto, que no es más que una fuente de degradación de la tierra, degradación del clima y de peligro permanente de incendios, porque un pino resinero es un pino bomba. Lógicamente, basta con que caiga un rayo y se incendie algo para que explote como si fuera un barril de gasolina.
Bueno, pues con esto ya he leído el plan de tareas del proyecto Arrendajo. Aquí dice, por favor, difundir y hacer circular este comunicado. Efectivamente, difundirlo y hacerlo circular. Luego bueno, tengo aquí mi frasquito, como siempre, de las bellotas. Y entonces os cuento algunas cosas. Mirad, daros cuenta, esto y esto son bellotas, claro. Observar la diferencia de tamaño, ¿no? Vamos a ver, esta es una bellota, digamos, más natural. Es cuando se encuentran, por ejemplo, yacimientos de la edad del hierro, incluso de la edad del cobre, bellotas que entonces se utilizaban, se encontraban estas. Por lo tanto, es la bellota de la naturaleza, la bellota que comen los animales, no solo los cerdos, también las vacas, también los corzos, los venados se alimentan. Y esta es una bellota antropizada. Antropizada significa que se ha producido por la selección artificial de los seres humanos. Los seres humanos, claro, esta bellota no la querían porque tenía poco bocado y además porque estas pequeñas suelen ser bastante amargas. Entonces se fue seleccionando, lógicamente, bellotas gordas y bellotas más desprovistas de taninos, que son estas más gordas. Las encinas, sobre todo, y a veces también los robles, pues se les da la etiqueta de árbol frutal y se produce una selección. Yo recuerdo en un sitio de los Montes de Toledo donde habían construido una casa de adobe y mampostería que ya estaban abandonadas cuando yo las vi, hará unos 20 años, a finales del siglo XIX. Y entonces era al lado de un arroyo, un sitio muy, muy bonito, y habían puesto luego unas encinas, las habían puesto 3 o 4 en dirección protección sur y 3 o 4 en dirección oeste para proteger la casa era relativamente grande, del verano. Claro, allí las encinas estas daban unas bellotas enormes, porque las habían hecho con el doble objetivo de proteger del calor y, en segundo lugar, de poder alimentarse con ellas, comerlas, no siempre solo haciendo pan de bellota, que también, sino pues simplemente a los niños les gustaba. Yo he comido cuando era niño muchísimas bellotas. Entonces, claro, no se pone esto, se pone esto. Entonces, cuando vayáis a forestar, si encontráis bellotas estas para el consumo humano, llevarlas también, pero tener en cuenta que esta es más rústica, aguanta terrenos más pobres, en condiciones peores de lluvia, mientras que esta tenéis que ponerla en orientación norte en los cerros, en lugares más recogidos, porque es más exigente, como es lógico, es más exigente con el agua y con la calidad de la tierra y tiene que estar más protegida del calor del verano, que es el elemento destructivo número 1 en las condiciones actuales. Así que esto tenerlo en cuenta. La naturaleza hay que observarla para entenderla y la observación nos enseñará muchísimo más que los libros. Alguien podría decir que es que esta bellota y esta es de un año de mucha agua y esta de un año de poca agua. No, no es así. La encina, al ser un árbol muy funcional, capaz de darse en muchísimos ambientes y en condiciones muy variadas, es poco sensible a las condiciones climáticas de cada año. Y si lo es reduciendo la cantidad de bellotas que produce, pero no introduciendo cambios en el tamaño. Sin embargo, el almendro, que es otro árbol mediterráneo 100% y también muy interesante, pues no es así. Mirad, esto está cogido del mismo almendro. Esto en un año muy lluvioso, tanto en la primavera como a principios del verano, bueno, muy lluvioso, en fin, en el clima mediterráneo nunca es muy lluvioso, digamos, y esta es la misma almendra en un año seco. Esta es la diferencia, daros cuenta, casi esta es el doble, pero no os dejéis llevar por las apariencias. Esta tiene menos calidad, menos sabor, menos condiciones organolépticas que esta. Esta es pequeñita, pero más concentrada. Sin embargo, en las bellotas no sucede así. Luego, las bellotas, pues las que están parasitadas, como esta, no se deben coger porque están vanas por dentro, ¿no? Si yo la apretara fuerte, la partiría. No, también, mirad, por ejemplo, las que están picadas, esto probablemente sea un picotazo de un arrendajo, que se la ha intentado comer y luego la ha dejado, y observar las diferencias tipológicas entre bellotas. Observar esta bellota, esta también es muy común, esta tampoco está antropizada, es una bellota natural, y luego observad esta, las diferencias, y observad esta. No sé si caéis estas dos que yo tengo en la mano, ¿qué son? Pues estas bellotas son de roble.
De robles, efectivamente, pero no de cualquier roble, provienen del árbol de Guernica, del roble de Guernica, del árbol mítico de los vascos. No directamente, sino que hacia 1960 un señor cogió bellotas del árbol que luego se secó en Guernica y los llevó a un pueblo de Vizcaya y allí plantó con ellas 3 o 4 robles que hoy dan muchísimas bellotas. Y yo las he cogido de allí. Claro, el árbol de Guernica se secó, se puso, hace ya tiempo que no voy por allí y no sé en qué condición está. Observar las diferencias tipológicas entre una bellota de roble y esta bellota, ¿no? Observar las diferencias tan enormes que hay, las variaciones, no digamos con esta más pequeña, esta es más redondeada, ¿verdad? Observar más redondeada y esta también, ¿no? Las bellotas de robles pues suelen tener más taninos, no todos, a lo mejor hay un 1 o un 2% de los robles que son dulces, pero en general suelen tener más taninos y tener, claro, no es lo mismo comer esta que esta, pero esta no se hizo con fines, este árbol no está allí con fines alimenticios, sino con fines políticos, para que la gente se agrupara en Vizcaya, en todo el territorio de Vizcaya, y estableciera allí sus juntas de autogobierno. Ya hablaremos de eso otro día. Bueno, devuelvo a mi frasquito todas las bellotas estas y os animo a que siempre aprendáis de la naturaleza, la observéis y bueno, pues se aprende mucho más de la naturaleza que de los libros. Luego, si las cogéis para comer, tened en cuenta que es importante secarlas. Si no las secáis, se os pudrirán. Entonces, secarlas, como ahora o hay rocío o hay incluso escarcha, pues están húmedas. Todo lo que tenéis que hacer en algún lugar, pues echarlas por el suelo, sobre papel o sobre telas secas y dejarlas allí como 10 o 12 días hasta que sufran un pequeño cambio en el color. Entonces, ese cambio en el color de un marrón oscuro al marrón un poquito más claro indica que ya están secas y entonces ya lo podéis conservar. Para guardarlas, luego el proceso de desamargado, pues hay por ahí sitios que lo explican, lo podéis hacer en la cisterna de vuestra casa y luego pues podéis molerlas y hacer con ellas cosas muy interesantes. ¿Qué podéis hacer? Pues aquí el libro este lo explica, pues podéis hacer, por ejemplo, espaguetis con la harina de bellota, muy interesantes, yo los he comido, están muy ricos, pan de bellota, cerveza de bellota, muchísimo mejor cuando aprendáis a hacerla que la cerveza de cebada o de trigo. Y también yo los hago estofados como si fueran garbanzos, se pelan por diversos procedimientos y luego las parto en 2 o 3 trozos para que no sean tan grandes y las estofo pues como unos garbanzos estofados o unas judías estofadas y me gustan mucho. Probarlas antes por si están demasiado amargas tenéis que entonces desamargarlas en agua un poquito. Insisto, haremos de la península ibérica un gran bosque pluvial lleno de vida animal y vegetal, bosque pluvial. Bueno, y ahora ya para terminar voy a hablar de mi libro. Mi libro tiene 2 partes. Una parte es, digamos, el componente sociológico y político de la naturaleza. Hablo del abandono del mundo rural a partir de los años 60 del siglo pasado, por qué y cómo y qué surgió de ahí, una ruralidad vacía. Ahora todos estos hipócritas necios que hablan de la España vacía como si eso hubiera venido del cielo. ¿Quién hizo la España vacía? Pero ¿cómo pueden ser tan golfos y tan sinvergüenzas? Luego se dedican a hablar una temporadita y ya se han olvidado, ya se han olvidado, ya nos tapan la boca con palabras. No nos dejemos tapar la boca con palabritas, queremos hechos, queremos actos y tenemos que denunciar a estos charlatanes que nos hacen un discursito de pena. ¡Ay, qué pena, qué pena! Pero si lo habéis hecho vosotros, cachogolfos, ¿cómo ahora podéis decir qué pena, qué pena? No, desescuchéis, tenemos que pasar a la crítica, tenemos que ser más duros y más contundentes con estos agentes de las instituciones que nos vienen a engañar con su palabrería. Bueno, pues aquí tenéis un estudio de por qué esto tuvo lugar. Y este estudio mío ha sido muy leído y es bastante interesante. Luego, en segundo lugar, hay un estudio sobre la fiesta popular de la sociedad rural tradicional. No hay sociedad bien organizada sin fiesta, porque entonces surge la depresión y de la depresión el suicidio. Necesitamos la fiesta, pero una fiesta de verdad, no la fiesta mercantilizada o institucionalizada actual, que es simplemente aburrida. No es una fiesta, es una parodia de fiesta. Todo esto de los conciertos de música y tal, donde vaya la gente, ¿a qué va? Yo me pregunto, ¿a qué va? Son tan aburridos que no se pueden aguantar si no es a base de alcohol y pastillas.
Luego tengo aquí una reflexión sobre el pueblo y el carlismo para comprender este episodio muy importante. El carlismo es un fenómeno curioso del siglo XIX y, bueno, quiero que se lea, se me ha entendido muy mal. Hay siempre gente malintencionada que me hace acusaciones gratuitas, pues aquí pueden ver lo que digo. Luego entro en el estudio del Concejo Abierto y el mundo rural popular. El Concejo Abierto es la Asamblea Popular Gubernativa, es la institución más importante, más numerosa, omnipresente durante más de un milenio en la ruralidad ibérica, pero curiosamente los historiadores nunca hablan de ella y por supuesto en los textos escolares ni se cita. Bueno, aquí tenemos que organizar una acción popular para que se reconozca la centralidad del Concejo Abierto y se explique nuestra historia desde el Concejo Abierto. Por favor, os pido que leáis este capítulo en mi libro y que extraigáis conclusiones. Y luego otro que se llama Bienes comunales en Castilla. En realidad las conclusiones que yo llego sobre Castilla pues son aplicables a los demás territorios y a los demás espacios culturales y lingüísticos de la península ibérica, porque a todos, por desgracia, para todos, se les aplicaron las mismas leyes desamortizadoras, las tres grandes leyes, 1770, 1813, emanada de las Cortes de Cádiz, esas cortes tan maravillosas que destruyeron nuestro arbolado, y luego la peor de todas, la Ley de Desamortización Civil de 1855. Hubo más leyes privatizadoras, esto es, desamortizadoras, pero estas son las tres más importantes. Haremos otro vídeo de esto. Y luego ya acabada la parte sociológica, acabada la parte histórica, política, analítica, ya entramos en la segunda parte del libro que se titula así. Agricultura, medio ambiente y desurbanización en el siglo XXI. Y el capítulo Los montes arbolados, el régimen de lluvias y la fertilidad de la tierra. Esto es decisivo porque explica por qué los montes arbolados mejoran el régimen de lluvia y al mismo tiempo la fertilidad de las tierras. Esto es decisivo y yo recomiendo no que lo leáis, sino que lo estudiéis, por más que yo pueda hacer alguna reflexión también con alguna intervención oral como esta. Daros cuenta que nosotros somos seres de la naturaleza. Somos más que seres de la naturaleza, pero como seres humanos somos seres de la naturaleza. Dependemos del agua y de lo que el agua produce y dependemos de la tierra. Pero el agua y la tierra dependen del bosque y del árbol. Cuando se agrede al árbol y al bosque se está dañando el agua y la tierra. Y el fenómeno interrelacionado entre el agua y la tierra es el clima. El clima no es un fenómeno ajeno, explicable, no se sabe por qué cosas raras, por los gases. No, se explica por los árboles, por los árboles. Lo otro es una engañifa, Cuando se está sustituyendo la alimentación natural a base de plantas, productos y hierbas silvestres por una alimentación artificial basada principalmente en la agricultura, que la agricultura es un fenómeno muy reciente en la península ibérica, no ha habido agricultura hasta hace 2500 años, y en realidad la agricultura ha sido un elemento secundario en la alimentación humana en muchos territorios hasta hace 200 años, puesto que la alimentación con frutos y plantas silvestres y con caza, no os voy a explicar la importancia que tenía la caza, incluso hasta finales del siglo XIX, la caza mayor, la caza menor. Pues entonces cuando la alimentación se ha hecho antinatural, pues entonces estamos sufriendo los fenómenos característicos de ir contra la naturaleza, entre los cuales está el cambio climático. Bueno, pues lo dicho, no solo hay que leerlo, hay que estudiarlo. Y lo iremos estudiando. Y luego está el manual de cocina bellotera, que está en la segunda edición, donde explica los usos alimenticios de las bellotas en las condiciones actuales. Entonces da muchos argumentos, muchas explicaciones, y es un libro muy, muy agradable de leer, con fotografías, interiores muy bien cuidado. Hicimos la primera edición hace unos años y ahora posteriormente César hizo la segunda edición, que es esta. Bueno, mirad, aquí quería explicar qué es lo que sucede cuando se desprecia la alimentación con frutos arbóreos, puesto que hay fenómenos de sequías. Pero si nosotros nos alimentamos de las bellotas, entonces no nos tendremos que alimentar en la misma cantidad y proporción de los cereales. No necesitamos deforestar. Las bellotas las cogemos de los árboles, por lo tanto, alimentarnos de bellotas significa decir sí, sí, sí a los árboles. Y esa es la cuestión.
Esta es la cuestión. Bueno, pues nada más. Gracias por haber escuchado y adelante, adelante con vuestros vídeos, con vuestros textos, con vuestras charlas, con vuestras intervenciones, con vuestras forestaciones, con vuestras recogidas y siembras de bellota, con vuestra alimentación bellotera. Hasta la próxima vez. Hasta luego.